Bienvenidos a Radio Seaflower, la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo. También le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro espacio de periodismo investigativo, La Pastilla Roja. Soy Daniel Newell Hudson. Y sin más preámbulos, vamos a nuestro tema del día de hoy. Actualmente hay un conflicto de intereses ideológicos entre el presidente Gustavo Petro y los pastores de las iglesias evangélicas, la cual ha tenido un enorme realce a nivel mediático y a nivel de opinión. Y aunque los pastores no se han manifestado al respecto, ni han incitado a un conflicto con el gobierno colombiano, actualmente queda en la estela del público la situación presentada entre el gobierno y las iglesias evangélicas. La confrontación entre el presidente Gustavo Petro y algunos pastores evangélicos se enmarca en intenciones ideológicas y políticas que reflejan las profundas divisiones en la sociedad colombiana. Petro impulsa políticas orientadas hacia la justicia social, la inclusión y el fortalecimiento de un Estado laico. Por otro lado, muchos líderes evangélicos defienden posturas tradicionales en temas como la familia, la sexualidad y la moral, lo que genera un choque de valores que se traduce en críticas y rechazos hacia ciertas medidas gubernamentales. Los grupos evangélicos tienen una influencia considerable en algunos sectores del electorado. Ante decisiones políticas que consideran contrarias a sus creencias, estos líderes han recurrido a movilizaciones y en ocasiones a llamados o boicots. También a la denuncia pública, lo que intensifica la confrontación. Las declaraciones tanto de Gustavo Petro como de ciertos pastores han alimentado la polarización, haciendo que el conflicto trascienda el ámbito político para convertirse en un tema de debate público y mediático. El enfrentamiento se refleja en una mayor polarización de la agenda política del país, mientras el gobierno busca implementar reformas y promover la inclusión. Ciertos sectores evangélicos se sienten amenazados y llaman a preservar valores que consideran fundamentales para la sociedad, tal y como ocurrió en la Constituyente, para confirmar o rechazar las reformas, así como el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Por su parte, el presidente Gustavo Petro insiste en la necesidad de mantener un Estado laico en el que todas las creencias sean respetadas, a lo que a veces se interpreta como una desvalorización de la influencia religiosa. Esto genera reacciones en cadena entre líderes que defienden la importancia de la fe en la vida pública. La tensión entre el gobierno y sectores religiosos no es algo nuevo en Colombia, pero se ha intensificado en el contexto de un país en transformación política. El diálogo y la búsqueda de puntos de convergencia serán fundamentales para evitar que estas diferencias se traduzcan en conflictos mayores o en una mayor polarización social. Fomentar espacios de diálogo entre representantes del gobierno y líderes religiosos podría ser clave para disminuir la confrontación. El reconocimiento mutuo y la construcción de consensos en temas de interés común, como el bienestar social y la educación, son pasos importantes para avanzar hacia una convivencia más armónica. En resumen, el conflicto entre Gustavo Petro y algunos pastores evangélicos es síntoma de una confrontación más amplia entre corrientes progresistas y conservadoras en Colombia. Resolver estas tensiones requiere en última instancia promover el diálogo, la tolerancia y el respeto por la diversidad de opiniones en un marco democrático. El presidente Gustavo Petro, en una manifestación pública realizada el 18 de marzo, así habló ante la multitud presente en la Plaza de Bolívar sobre la postura de los pastores evangélicos y algunos líderes religiosos frente al tema de las reformas sociales que viene promoviendo desde su gobierno actualmente. Los pastores traicioneros vendidos al rico mundo sobre Jesús, el carpintero, porque hay que decirlo con todo el corazón, quienes han hundido las reformas que le traían dignidad al pueblo, odiando lo que se llama la justicia, gentes que levantan la cruz pero volteada, porque odian la justicia, cuando Jesús era el mayor amante de la justicia social. En donde está Jesús, el justiciero, el trabajador, y no en esas pastoras que prefieren el dinero
y hundir a su propio pueblo olvidando a Jesús. Actualmente, la iglesia cristiana, especialmente las denominaciones evangélicas, han experimentado un crecimiento notable en Colombia en las últimas décadas, tanto en número de fieles como en influencia social y política. Según datos recientes, la composición religiosa en Colombia actualmente es la siguiente. Entre los católicos, este representa aproximadamente el 57.2% de la población. De acuerdo al portal El Sello, el protestantismo y evangélicos constituyen alrededor del 16% de la población, mientras que otras religiones y no creyentes, el porcentaje restante se distribuye entre otras confesiones religiosas y personas que se declaran sin afiliación religiosa. Las iglesias evangélicas han mostrado un crecimiento significativo en Colombia. Este fenómeno se enmarca en una tendencia regional donde en varios países de América Latina las comunidades evangélicas están ganando adeptos rápidamente. La creciente presencia de las iglesias evangélicas se ha traducido en una mayor participación de la esfera política y social. Aunque los evangélicos representan el 16% de la población y su representación en el Congreso es apenas del 4%, sin embargo, y de acuerdo al portal El Sello, su capacidad de movilización y su influencia en temas sociales les han permitido tener un impacto significativo en debates legislativos, especialmente en asuntos relacionados con valores y la moral política. Las iglesias evangélicas han desempeñado roles activos en comunidades locales, ofreciendo programas de apoyo social y educación, así como participación en iniciativas de paz y reconciliación. A pesar de su crecimiento, las iglesias evangélicas enfrentan desafíos en su integración y relación con otros sectores de la sociedad colombiana. La diversidad religiosa en Colombia plantea la necesidad de promover el respeto y la convivencia entre diferentes confesiones y creencias. Mantener un equilibrio entre la influencia religiosa y la laicidad del Estado es esencial para garantizar que las políticas públicas reflejen la diversidad y los derechos de toda la ciudadanía. En resumen, la Iglesia cristiana y en particular las denominaciones evangélicas han consolidado su presencia en Colombia, influyendo en diferentes ámbitos de la vida nacional y contribuyendo activamente al tejido social y político del país. A propósito de la actual tendencia política reinante en Colombia, el pastor Andrés Corson, de la iglesia El Lugar de su Presencia, hizo una prédica relacionada con ese tema, y así se manifestó y lo mostramos en La Pastilla Roja. Una persona que hace las cosas como cantaba, recuerdo a Frank Sinatra, a mi manera, si recuerdan, bueno, eso lo cantó Julio Iglesias, pobrecito, pero Frank Sinatra cantaba I'll do it my way, ¿recuerdan? Así todos. Pues esa persona no es un rebelde, o todavía no es un rebelde, pero va camino hacia la rebeldía. Y quiero que pensemos en eso, porque es quizás nuestra tendencia, sí. Sí, la iglesia tiene su forma de orar, pero yo lo hago a mi manera, ¿no? La iglesia, ellos adoran de cierta forma, pero yo lo hago a mi manera, ¿no? Sí, en la iglesia nos hacen llenar el R07, pero yo lo hago a mi manera. ¿Se han oído eso o no? I'll do it my way. Piensen en el profeta Frank Sinatra. Hay gente que tiene su manera de formar a sus hijos, su manera de hacer sus dietas, su manera de trabajar, su manera de vivir. Pero puede ser un inicio hacia la rebeldía. ¿Por qué no, en vez de hacer las cosas a tu manera, empiezas a hacerlas a la manera de Dios? Saúl fue un gobernante rebelde. En el tiempo en que la nación era liderada por los jueces y profetas de Dios, como Samuel, los ancianos del pueblo le dijeron a Samuel, en 1 Samuel 8:5, danos un rey para que nos juzgue, y ojo con esto, así como lo tienen las demás naciones.
Queremos ser iguales a los del mundo. Entonces, lo menos peor que había en ese entonces, porque es como cuando a uno le toca votar, le toca buscar el menos peor. Lo menos peor que había era un tal Saúl. Dice 1 Samuel 9:2, era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Entonces dice 1 Samuel 10:1, Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel. Y el versículo 25 dice: luego Samuel dijo a todo el pueblo: este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Qué tristeza, ¿no? Esto era lo menos peor, porque fue un hombre terrible. Por eso, cuando los filisteos se juntaron para hacerle la guerra a Israel, Samuel le dijo que él llegaría cierto día. Llegó el sábado en la mañana. Y esperaron y esperaron y esperaron. Pasaron días y nada que llegaba. Pero les había dicho que llegaba el sábado. Cuando llegó el sábado, Saúl no aguantó más. Y dice 1 Samuel 13:9, él mismo ofreció el holocausto. Y en ese preciso momento llegó Samuel, porque así siempre va a pasar. Cuando uno está necio, cuando uno está rebelde, llega el profeta o el sapo de la iglesia. Y le preguntó, versículo 11, ¿qué has hecho? Y Saúl le contestó: es que vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste. El culpable para un rebelde siempre es ¿quién? La autoridad. Tú no llegabas. Y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido al Señor. De manera que, ojo con esto, me vi obligado. Esa es la frase que muchos dicen: me vi obligado a desobedecer. Me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Me atreví a hacerlo a mi manera, como decía Julio Iglesias. Y en 1 Samuel 13, versículo 13, Samuel exclamó: ¡qué tontería! Y aquí está: no obedeciste el mandamiento, el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Una y otra vez Dios me dice eso acerca de muchas cosas. Si hago esto, su bendición va a estar conmigo siempre. Por eso lo obedezco al pie de la letra. Si hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. Aquí vemos que el que gobernaba Israel era un rebelde, como muchas naciones en Latinoamérica, gobernados por rebeldes. Pero, ¿cuál es la influencia de las iglesias cristianas en Colombia, en la sociedad y en la comunidad colombiana? Pues bien, en Colombia varias iglesias cristianas han alcanzado una notable influencia y congregan a un número significativo de fieles.
La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, según la página Las Dos Orillas, es liderada por María Luisa Piraquive. Según Wikipedia, cuenta con más de 1,000 salas de oración en más de 60 países y según el mismo portal, se estima que tiene alrededor de 2.5 millones de seguidores en todo el mundo. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, establecida en 1937, tiene una amplia red de congregaciones en todo el país. Cuenta con aproximadamente 5,000 pastores, lo que refleja su considerable tamaño y alcance. El Centro Mundial de Avivamiento, liderado por los pastores Ricardo y Patricia Rodríguez, según el portal Las Dos Orillas, tiene un reconocimiento por sus eventos multitudinarios y su influencia en la comunidad cristiana del país, con el evento Avivamiento al Parque, que en el Parque Simón Bolívar logró recaudar o reunir alrededor de 1 millón de personas. En la iglesia, el lugar de su presencia, y según Wikipedia, está ubicado en Bogotá. Su auditorio principal alberga 3,000 personas y realiza 9 cultos semanales. Es una de las iglesias más concurridas, atrayendo a niños, jóvenes y adultos. La Misión Carismática Internacional, fundada en 1983, forma parte del movimiento neopentecostal y es conocida por su énfasis en el carisma de sus líderes y la manifestación de dones espirituales, según El Tiempo. La Iglesia Cristiana de Restauración Remavid, y según el diario El País, forma parte de las Asambleas de Dios y cuenta con una congregación significativa. Estas iglesias han logrado consolidarse como referentes dentro de la comunidad cristiana en Colombia, no solo por el número de sus congregantes, sino también por su impacto en la sociedad y su proyección tanto a nivel nacional como internacional. El youtuber actualmente en vigencia, el señor Edgar Escobar, se refiere a cómo se han venido manejando algunas iglesias cristianas en el país y lo hace a través de la pastilla roja. Bueno, el neopentecostalismo da mucho menos énfasis a la santidad. La santidad tiene que ser algo interno. Son más modernos, tienen música más chévere, ¿sí? Manejan luces, escenarios, son más de medios de comunicación, radio, televisión, prensa. Es una forma moderna, pop, de comunicar el evangelio. Y además de eso, pues muchos de sus pastores generalmente son figuras pop y te hablan así normal. Y esto ha degenerado el neopentecostalismo en otra cosa que hoy en día llamamos iglesia emergente, que es el extremo liberal del neopentecostalismo. El neopentecostalismo tiende al liberalismo y eso ha causado que, surjan mega iglesias bastante liberales y sectas, como por ejemplo el G12, ¿sí? O todo lo que tiene que ver con las herejías del movimiento profético apostólico y todas esas cuestiones. El grupo Elim era una iglesia neopentecostal, luego se dividió y sale de ahí Sergio Enríquez con Ebenecer Honduras y los ministerios Miel. Todos esos son herejías. Ya no creen en una trinidad, creen en 4, porque creen que hay un Dios sobre los 3. Una cosa absolutamente loca. De ahí sale Miel San Marcos, por eso se llama Miel San Marcos. ¿Sabían ustedes eso? Dato de vital importancia. Y por último, el pentecostalismo reformado, que es una manera de unificar la soteriología reformada con la neumatología pentecostal. Los unen. Bueno, algunos unen la soteriología, otros unen otros aspectos y dejan a un lado la soteriología. Podríamos decir que esto es nuevo, pero no es realmente tan nuevo. De hecho, ya hubo intentos en el pasado, en el metodismo, por ejemplo, de unirse con el calvinismo en algunas cosas, incluso alcanzaron a tener una confesión de fe en 1823. Así que no es tan nuevo, pero sí está tomando mucha fuerza, sobre todo en Brasil y en Chile, en la parte del cono sur de América, estos pentecostales que creen en el bautismo del Espíritu Santo, en el hablar en lenguas, en la continuidad de los dones, pero al mismo tiempo creen en que la salvación no se pierde y en la predestinación. Determinar con precisión los ingresos por concepto de diezmos y ofrenda de las principales iglesias cristianas en Colombia es complejo, ya que muchas de estas instituciones no hacen públicos sus estados financieros detallados. Sin embargo, existen estimaciones generales sobre el patrimonio y los ingresos del sector religioso en el país. Según datos de elmalpensante.com y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el 2021,
Las entidades religiosas en Colombia declararon un patrimonio bruto de aproximadamente 18.4 billones de pesos. De acuerdo al malpensante.com, en el mismo periodo en estas entidades se reportaron ingresos brutos cercanos a los 6.000 millones de pesos. Es importante destacar que en Colombia las iglesias y confesiones religiosas están exentas del pago de impuestos sobre los ingresos provenientes de donaciones, diezmos y ofrendas, debido a su naturaleza no lucrativa y a las disposiciones legales que las amparan. No obstante, ha habido debates recientes sobre la posibilidad de gravar ciertas actividades económicas de las iglesias que generan ingresos adicionales, como el alquiler de inmuebles o la operación de colegios y negocios. Estas discusiones, y de acuerdo al cristianismo.com, se centran en la idea de mantener una exención para los diezmos y ofrendas, pero aplicar impuestos a las actividades comerciales que no están directamente relacionadas con el culto religioso. En resumen, aún no se dispone de cifras exactas sobre ingresos por diezmos y ofrendas por las principales iglesias cristianas en Colombia, pero se reconoce que el sector religioso maneja patrimonios e ingresos significativos. Actualmente, estos ingresos están exentos de tributación, pero el tema sigue siendo objeto de debate en el ámbito público y político. A propósito de los diezmos y las ofrendas, el también youtuber Edgar Escobar y su programa Biblia Libre, que se emite a través de YouTube, se refiere al tema para La Pastilla Roja. Creo firmemente en dar con generosidad, pero al igual que millones de hermanos alrededor del mundo, creo que el diezmo, como se enseña hoy, no es bíblico por varias razones. Número 1, porque los creyentes ya no estamos bajo el pacto de Moisés, Romanos 6, 14 al 15. 2, porque los ejemplos de Abraham y Jacob no son normativos. Ellos diezmaron una sola vez en su vida en forma de agradecimiento, pero no fue una constante ni en ellos ni en sus hijos. Tercero, porque los diezmos eran para los sacerdotes y levitas, pero no hay sacerdotes en el nuevo pacto, primera de Pedro 2:9. 4, porque estaba ligado a la tierra, a Israel y a los descendientes de Jacob, no a los creyentes, Malaquías 3. Sin tierra ni templo no hay diezmo. 5, porque cuando Jesús lo menciona es para recordarles a los fariseos su responsabilidad como judíos en el templo de Jerusalén. 6, los apóstoles siempre mandaron a ofrendar, nunca a diezmar. 7, el diezmo no se practicó después de la destrucción del templo judío. La mayoría de los judíos hoy no diezman. 8, porque el diezmo nunca fue dinero, siempre fue alimento. Incluso compraban alimento para diezmarlo, Malaquías 3:10. ¿Y entonces cómo se van a sostener las iglesias? Como lo han hecho durante toda la historia, por ofrendas voluntarias. Las iglesias cristianas, en particular las evangélicas, han incrementado su participación en el escenario público colombiano en los últimos años. Este involucramiento se manifiesta en el respaldo a candidatos que comparten sus valores y en ocasiones en la creación de movimientos políticos propios. Sin embargo, la consolidación de una representación política unificada ha enfrentado desafíos debido a la diversidad interna y a la falta de cohesión entre las distintas denominaciones. En relación con el gobierno del presidente Gustavo Petro, iniciado en el agosto del año 2022, las iglesias evangélicas han adoptado posturas críticas frente a algunas propuestas. Han expresado preocupaciones sobre iniciativas gubernamentales que consideran contrarias a sus principios, especialmente en temas relacionados con la familia, la educación y la moral pública. Esta actitud refleja una tendencia regional, donde movimientos religiosos conservadores han incrementado su activismo político en respuesta a gobiernos de orientación progresista. En resumen, aunque las iglesias cristianas han fortalecido su presencia en el ámbito político colombiano, su influencia electoral se ve limitada por la falta de unidad interna al interior de sus grupos religiosos. Su postura frente al gobierno actual es mayoritariamente crítica, enfocándose en defender los valores tradicionales ante las políticas que perciben como amenazantes para sus creencias y prácticas. Hasta aquí La Pastilla Roja, un programa de periodismo investigativo, donde al final de la historia todos queremos llegar al fondo de la verdad. A través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio C-Flower. Soy Daniel Newell Hudson. Los invito a continuar la sintonía de la programación de nuestra emisora, que se emite a través de nuestro streaming en www.radiocflower.com, en nuestra aplicación que usted puede descargar de nuestra tienda de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube. Nuestro canal emite videos de todos los contenidos que hacemos a través de nuestra emisora.
videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, expresar sus opiniones en el buzón de opiniones y también darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayamos publicando. Estamos en Facebook, Instagram y X. Recuerde, estamos en la pastilla roja, porque al final del día todos queremos llegar al fondo de la verdad. Los invitamos a continuar la sintonía de la onda positiva, musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo de Radio Seaflower. Feliz tiempo y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.